Después de la destrucción del templo en el año 70, cuando Tito entró, invadió y destruyó el templo, y luego él se convirtió en emperador, desde ese tiempo hasta el siglo XX, los judíos fueron dispersados y no tuvieron control del territorio de Israel. Los judíos anduvieron errantes, sin hogar, porque ese lugar que era su casa ahora estaba bajo el imperio gentil de los romanos. Pero cuando cayó el imperio romano, Jerusalén y el territorio de Israel no volvió a manos de los judíos, pasó al siguiente imperio. Gloria a Dios. Y vinieron imperio tras imperio: el bizantino, el imperio musulmán, el imperio otomano, el imperio británico, etc. Todos estos imperios tuvieron control de Jerusalén una y otra vez. Había cambios, pero Israel como nación no existía. Oiga bien, como nación reconocida, con territorio, con cultura, con idioma, no existía. El idioma hebreo se perdió, dejó de ser, hasta que en el siglo 19 o 18, si no me equivoco, empezó un avivamiento y el Señor empezó a levantar ciertos rabinos que empezaron a avivar el idioma hebreo y a utilizarlo y a ponerlo en vigencia, y surgió el idioma otra vez. Y luego de la Segunda Guerra Mundial, con la pérdida de tantos millones de judíos por la Alemania nazi, luego de la guerra, entonces se aprobó en las Naciones Unidas la creación del Estado de Israel en el 47, y en el 48 se inaugura, gloria a Jesús, el nacimiento de Israel como una nación oficial, lo cual está profetizado en la Escritura, en la profecía donde dice: nacerá una nación un día. Se cumplió ahí, cuando en ese día se hizo ese dicto. En un día nació la nación de Israel, es decir, como un hecho legal mundialmente. Entonces, en este año 2018 se está celebrando 70 años de celebración. 70 años. ¿Sabía eso? 70 años. Esto es un número muy significativo en las Escrituras. ¿Sabía eso? Y ahora, con el acto de que la embajada norteamericana fuera movida a Jerusalén, lo cual lamentablemente, tarde o temprano, cuando se hiciese, sabíamos que iba a haber muerte, y hubo muerte, y es lamentable. No creemos como cristianos, gloria a Jesús, que el pueblo palestino merezca sufrir, ni nada por el estilo. Creemos en la paz para todos y queremos que esa gente también tenga paz. Pero la realidad es que Satanás también, recordemos, no nos dejemos envolver de la política humana en este asunto, porque somos gentes espirituales. Israel está en un conflicto no solamente natural, bélico, militar, es decir, es un conflicto donde hay fuerzas espirituales envueltas. Y entonces lo que Dios ha determinado es que para los tiempos del fin, Él, y lo dijo claramente en el libro de Zacarías, en el tiempo del fin iba a hacer de Jerusalén una piedra pesada entre las naciones. Esto que ocurrió ahí nos acerca muchísimo más al tiempo culminante que estamos esperando. Este es un momento en el cual es para la iglesia estar aquí, ¿saben? Buscando de Dios. Porque lo que estamos viendo es histórico, es increíble, es algo que, recuerde, en el 1995, si usted no lo sabía,
en la época del presidente Clinton, el Congreso norteamericano aprobó que la embajada americana debía estar en Jerusalén. Y Clinton dijo, yes, aprobado, estoy de acuerdo con lo que el Congreso ha dicho y la vamos a mudar. No hizo nada. Vino George Bush y dijo, antes de montarse allí, dijo, sí, cuando estemos ahí vamos a mudar la embajada a Jerusalén. No hizo nada en 8 años. Vino Obama con lo mismo. Sí, la embajada debe estar en Jerusalén. Usted puede buscar eso en Google. Todos esos presidentes prometieron y ninguno hizo nada hasta este presidente actual. Lo que quiere decir que Dios tenía que usar a alguien le iba a utilizar en el tiempo que Él quisiera, y este fue el tiempo que Él quiso permitir que eso ocurriese. Entonces, esto marca este año y lo que está ocurriendo con que todo coincida con esta celebración de los 70 años. Es algo histórico. Israel lanzó una moneda celebrando esta fiesta de los 70 años. Y en la moneda ponen la cara de Donald Trump junto a la cara del rey Ciro con la escritura de Esdras capítulo 1 versículo 2. Donde Ciro dijo, Él me ha mandado, Jehová, Él me ha mandado a construirle casa en Jerusalén. Oiga bien, lo que Israel hace, comparándolo a él con Ciro y tomando una cita bíblica, eso es algo también significativo y que hay que meditar. Lo que estoy hablando aquí es para que meditemos en los tiempos que estamos viviendo. Tiempos de profecía, tiempos de cumplimientos históricos. Sin embargo, las 10 vírgenes duermen, prudentes e insensatas. Ojalá que tengamos aceite suficiente en el depósito para que cuando suene la trompeta, cuando se oiga ese clamor, recibid al esposo, podamos estar preparados. Vamos a orar por las peticiones, pero la Biblia dice orar por la paz de Jerusalén. Es decir, que ese conflicto que está en vigencia, que está en pie, que sea Dios glorificando su nombre. Es necesario que esto acontezca. Jesús dijo, y habrá de guerras y rumores de guerras. Es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Pero Dios nos ha puesto para hacer sal, para hacer luz, para marcar la diferencia, para pedir misericordia, para interceder por las almas. Así que cierre sus ojos y vamos a orar a Dios por las peticiones. El hermano Domingo, por favor. Jesús. Bien, en esta noche, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, vamos a empezar una serie nueva de estudios, y el enfoque o tema de la serie es defendiendo nuestra fe. Dentro de este caminar que tenemos en la fe en Cristo Jesús, a veces tenemos que combatir con argumentos en contra de la palabra de Dios, y es importante nosotros tener respuesta, poder meditar en estos argumentos y saber qué decir. Sabemos bíblicamente que hay palabra, hay respuesta para los argumentos que hay en el mundo, pero hay veces donde no te dejan hablar y defender la fe con la palabra de Dios, porque no creen en la palabra de Dios. Entonces es necesario también estar preparados para defender el Evangelio, aunque al principio no te dejen utilizar la Biblia, con la sabiduría que Dios da. Porque Dios da sabiduría al hombre. Amén. Y Dios trastorna el entendimiento de los hombres.
Hay muchas filosofías, hay muchas teorías, hay muchas creencias, así que no vamos a tratar todas, solamente algunas. Y en esta noche nos vamos a enfocar en hablar brevemente, porque estos temas son extensos y se requieren de mucho tiempo para cubrir. No vamos a pasar tiempo en un tema porque en verdad no es necesario, y esto es una introducción. Usted puede estudiarlo en su casa tranquilamente y buscar más información. Pero en esta noche vamos a tener el tema respondiendo al ateísmo. Y usted dirá, ¿y por qué este tema? ¿Cuál es la razón? Bueno, cada día más esta fuerza filosófica contraria va en crecimiento, y sobre todo nuestros jóvenes están bombardeados en las escuelas y en las universidades con este tipo de filosofía. Y si usted quiere evangelizar a la juventud, evangelizar sus familiares, sobrinos, primos, jóvenes, hijos que están en la adolescencia y que luego van a las universidades, es importante que nosotros sepamos cómo responder ante los retos y preguntas que surgen de estas creencias. El ateísmo moderno se ha tornado en una fuerza militante contra toda filosofía y creencia religiosa que afirma la existencia de un Dios personal y verdadero, creador de todas las cosas. ¿Por qué digo que se ha tornado militante? Es decir, que se ha convertido en una fuerza en contra, una fuerza que lleva un movimiento. Gloria a Dios. El ateísmo ha existido desde hace siglos, pero su popularidad ha crecido drásticamente desde el surgimiento de la iluminación en los siglos pasados. Y por ya mucho tiempo nuestras escuelas y universidades han venido promoviendo filosofías que son contrarias a la palabra de Dios. A pesar de que por mucho tiempo ha existido el ateísmo, lo que ha cambiado en estos últimos tiempos es que algunos de los ateos más famosos de la actualidad son voceros apasionados en contra de la existencia de Dios. En otras palabras, un ateo en los tiempos de antes decía, yo no creo en Dios, y ya se quedaba tranquilo y no le importaba lo que creyera otra persona. Hoy en día hay unos ateos que están promoviendo el ateísmo y tratando de convertir gente a su creencia y ridiculizando a aquellos que creen en que haya un Dios verdadero. Bendito sea el Señor. Lo que quiere decir que esto se ha convertido oficialmente en un movimiento religioso. La gente cree que el movimiento religioso es solo el que cree en algún Dios. A esto también es religión, pero de otro tipo. Gloria al Señor. Ahora bien, vamos a ver algunas definiciones. Y el ateísmo es una falta de creencia en cualquier Dios y deidades, así como una negación total de la existencia de cualquier Dios. Lo contrario de ateísmo, ¿quién me dice qué es? ¿Qué palabra sirve de antónimo a ateo o al ateísmo? Es fácil, lo que pasa es que no nos damos cuenta. El teísmo, porque al ponerle a ateísmo se convierte en otra cosa totalmente diferente, y son palabras que vienen del griego, el griego theos, acerca de Dios. Ateo es sin Dios, contrario, o que excluye a Dios, ¿verdad?, de la creencia de la persona. Entonces, ya dijimos que es un movimiento en crecimiento, que se está volviendo más agresivo, más exigente y menos tolerante a cualquier cosa que no sea ella misma, como lo ejemplifican sus seguidores. Y es posible que usted se llegue a encontrar con alguien en su trabajo
o en la escuela, o en su vecindario, en la familia, que se deje envolver de esta filosofía y luego entre en un debate de guerra en contra de la fe que usted sostiene, y usted debe tener que palabra para usted decirle, no, yo sé por qué creo en mi Dios. Ahora, cuando usted va a hablar con la persona acerca de por qué cree, le van a presentar argumentos. Bueno, la Biblia nos enseña a nosotros que estamos llamados a derribar que todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Cristo. Pero recuerde lo que dice ese versículo: aunque andamos en la carne, no militamos según las carnes, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Gloria a Jesús. Los argumentos como estos son fortalezas en la mente de los incrédulos. Fortalezas que puso Satanás y que debemos derribar con el poder del Espíritu Santo de Dios. Ahora veamos algunos argumentos filosóficos en contra de la existencia de Dios. ¿Por qué la gente no cree? O sea, el que no cree. ¿Por qué el que no cree en Dios? ¿Por qué no cree? Este tipo de persona es de los que dicen: si yo no veo, ni puedo percibir a Dios, ni tocarlo, si no pueden mis sentidos ver a Dios en materia, yo no creo en Dios, no creo que exista. Y esta es la razón por la cual no creen, porque quieren palpar y ver con sus sentidos al Ser Supremo. Yo no escriba esto de larguísimo cada argumento que está aquí. Si quieren luego hablamos más detalladamente de eso, pero hay argumentos contra la existencia de Dios por la imposibilidad de la mente atemporal. Atemporal quiere decir sin tiempo. Ellos consideran, es decir, que no hay un Dios real y verdadero, porque no es posible que la mente exista sin estar fuera del tiempo. Argumentos por el sufrimiento innecesario. Consideran que el sufrimiento, que es una parte de la realidad humana, si Dios existiera no debería haber sufrimiento, es lo que quieren decir. Bueno, pero eso es un argumento débil, porque el mismo Hijo de Dios sufrió por nosotros. No, el que haya sufrimiento no elimina la realidad de la existencia de Dios. Ya conocemos por la palabra de Dios la causa del sufrimiento en el universo, ¿verdad? También hay argumentos en contra de la existencia de Dios, según ellos, por la imposibilidad de la omnisciencia y el libre albedrío. No creen que sea posible el atributo de la omnisciencia, y es porque no tienen fe. Tratan de entender la mente de Dios como una mente finita. También hay argumentos en contra por causa del perfecto del futuro y el libre, que ya hablé del libre albedrío, en contra de la existencia de Dios por causa de un universo ineficiente. Según estos ateos, el universo tiene algunas ineficiencias que, si Dios existiera, ellos dicen, no estuvieran ahí. De nuevo, las ineficiencias que haya en el universo son causa del pecado. Punto. ¿Qué ocurrió cuando el pecado entró? Dios maldijo la tierra y le dijo a Adán: te producirá cardos, con sudor de tu frente la vas a hacer producir, tienes que trabajarla. Amén, gloria al Señor. En fin, otros argumentos. Acerca de la existencia de Dios, del amor de Dios
y la no creencia razonable se refiere a que si Dios es amor, hay mucha gente que tiene este argumento y lo podemos tratar más adelante en el futuro. Si Dios es amor, pues ¿cómo Él permite el mal y cómo Él habría de mandar al infierno a la gente? ¿Cómo es eso que Dios es amor? De nuevo, es ignorancia de los demás atributos de Dios y de la demás enseñanza de la palabra de Dios. En fin, hay muchísimos argumentos más. Ahora bien, si usted está en un debate acerca de la existencia de Dios, está hablando con un ateo y la persona le dice, mira, no me hables con Biblia, porque yo no creo en la Biblia. ¿Cómo combate usted? ¿Qué tipo de palabras va a utilizar? ¿Qué puede hacer en ese momento donde la persona no quiere oír la Biblia? Usted puede decir, bueno, pues no hablamos, porque si no es con la Biblia yo no voy a hablar. La persona va a decir, pues está bien, no hablamos, y se va. Gloria al Señor. Es más útil, en vez de decir eso, es más útil decir, vamos a hablar. Pero antes de hablar, déjame orar. Usted ora a Dios. Si quiere, no tiene que decir, déjame orar. Antes de hablar, antes de responder, en su mente, usted pide la ayuda del Espíritu Santo, que le dé sabiduría. Pero es mejor tratar de conversar. ¿Sabe por qué? Porque en medio de la conversación, usted va a introducir la palabra más adelante. Usted va a empezar con argumentos filosóficos que Dios le da a usted. ¿Amén? Pero luego va a conectarlo con la palabra más adelante. ¿Amén? Vamos a ver ahora argumentos filosóficos. Ya que la persona no quiere oír la Biblia, ¿con qué argumentos filosóficos? Ha habido, los teólogos han debatido, han tratado diferentes argumentos, usando solamente filosofía, para hablar de la existencia de Dios. Vamos a ver algunos de ellos. Y el primer argumento filosófico a favor de la existencia de Dios es el argumento de la creencia universal, que dice, toda la humanidad tiene alguna idea de un ser supremo. Sin tener Biblia o sin tener algún libro religioso, la mayor parte de la humanidad tiene en su conciencia, en su mente, la idea de que hay un ser, hay muchos lamentablemente se van en más de uno y creen en dioses, pero creen que hay seres o un ser superior, el cual da origen a todas las cosas. ¿De dónde viene esa idea si no ha sido enseñada en una escuela o en algún libro? Todo viene porque en la conciencia del hombre hay un sentir, hay un sentido, hay algo que, una intuición que le hace detectar al hombre que hay un creador de todas las cosas. Pero el ateo no va a aceptar eso y va a decir, bueno, eso es casi universal porque realmente yo no creo y así que yo no estoy incluido en el grupo. Pero ¿cómo sabemos? ¿Qué prueba y qué evidencias hay? Hay tantas evidencias. Pero le voy a compartir una evidencia. Yo no sé cuántos han estudiado aquí en la secundaria, pero cuando estaba estudiando en la secundaria, me enseñaron acerca de la historia de Helen Keller. No sé si han oído mencionar la historia de Helen Keller, que vivió del 1880 al 1968. ¿Quién fue esta mujer? La señorita Keller se quedó, oiga esto, ciega, sorda y sin el sentido del olfato cuando tenía como 2 años de edad. Lo que quiere decir que desde ese tiempo hasta su muerte estuvo desconectada del mundo totalmente. Yo quiero que usted se ponga en los zapatos de esa persona. Si usted no puede ni oír,
ni puede ver. Está ¿dónde? Encerrado en sí mismo, porque está sin escuchar nada y sin ver nada. Solamente depende del tacto para saber dónde está. ¡Wow! Y esa joven, esa niña, una maestra trató de enseñarle a comunicarse con el mundo. Trató de sacarla de esa prisión en la que estaba, en su cuerpo, donde quería comunicarse, pero no tenía forma y no sabía lo que era el idioma, no podía hablar porque no podía escuchar, no tiene concepto acerca de las palabras, solamente está tocando el mundo. Pero la maestra que trató con ella fuertemente, trataba de tomarle la mano, le ponía un objeto en su mano y luego le hacía el sign language, que es el idioma de los sordos, con las manos, ¿verdad? Y trataba de que cada objeto ella lo tocara y luego le doblaba las manos indicándole: esto es esta cosa, esto es un vaso o esto es una mesa. Pero eso que ella hacía, la niña no lo conectaba. La niña no conectaba la idea de que el movimiento de las manos tenía un significado simbólico que representaba este objeto. No lo entendía y se frustraba y extrañaba las cosas. La maestra estaba frustrada casi mente porque quería que ella pudiera entender. Y un día, porque todos los días ella le enseñaba el agua, le ponía agua en las manos y le hacía la señal del idioma. Un día hubo un milagro, un día Dios le dio el entendimiento y ella se entendió: oh, esto que ella me está diciendo es, esto que tengo aquí en la mano es agua. Y de ahí en adelante se abrió su mente y esta niña pudo aprender a comunicarse con el mundo de tal manera que incluso pudo pronunciar palabras. Eso fue un milagro. Ahora bien, muchos años después, a esta persona que se convirtió en una gran persona educada y elocuente, poco después de que ella podía conversar con otras personas, a ella se le habló de Dios y de su amor al mandar a Cristo a morir en la cruz. ¿Y sabe qué respondió ella? Cuando se le habló del concepto de Dios, algo que ella nunca había oído, y de que Cristo vino a morir, que el Padre lo envió, ella dijo: siempre supe que estaba ahí, pero no sabía su nombre. Wow. ¿Cuánto alaban a Dios? Aleluya. Una niña, una joven, una persona encerrada en sí mismo, en tinieblas, en oscuridad, porque no ve, y sorda a los sonidos del mundo, pero tenía más visión que muchos que tienen todos los sentidos, porque ella no fue atea. Aunque no conocía de Dios, sabía que había un ser supremo, pero no sabía su nombre. ¡A su nombre! Entonces el argumento, esto es una prueba del argumento universal de la creencia de Dios, que aún aquellas personas que nacen desconectados totalmente de teología, de enseñanza, en su ser tienen un radar que le hace detectar: hay un creador del universo. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. El otro argumento es el argumento cosmológico, que dice: todo efecto debe tener una causa adecuada. En este universo, todo lo que hay tiene que tener un origen o causa o motivo. Este edificio no se hizo solo. La ropa que usted tiene no se hizo sola por accidente. No hay nada en este universo actual que se haga por accidente. Ustedes ven que ellos hablan, los científicos, los que no creen,
de que todo vino de la nada? ¿Habrá algo que venga de la nada actualmente? Nada viene de la nada, nada viene de la nada. Nada actualmente me pueden enseñar a mí que me digan, mira, eso vino de la nada y apareció ahí en el aire por arte de magia. No. Todo lo que se mueve en este universo tiene causa y efecto. Todo efecto tiene una causa. Amén. Es lo que estamos diciendo aquí. El que no cree en Dios quiere ignorar todo lo que existe y todo lo que hay creado y decir, todo esto está aquí y yo estoy aquí por accidente. Oiga bien, en las escuelas se le enseña a los jóvenes, a los niños, que el universo es un accidente, que ellos son accidentalmente una creación. Por esto están depresivos y se van a las drogas, a la inmoralidad. Porque si hay un universo donde todo es accidental y luego de la muerte no hay nada, ¿qué viene a la mente de la gente? Lo que dijo Pablo, que si Cristo no resucitó, en otras palabras, si el Evangelio no es real, comamos y bebamos que mañana moriremos, olvídate de eso. El mismo Pablo habló de eso y dijo, pero si en verdad Cristo no resucitó, seríamos los más dignos de conmiseración. Mas Cristo resucitó. Amén. Amén. Primicia, Él es. Amén, de los que serán levantados, gloria al Señor. En otras palabras, el Evangelio le da, y la creencia en la palabra de Dios, en el Evangelio, en el Dios verdadero, nos muestra el propósito de la vida humana. Una persona que no cree en Dios, una persona que está sin Dios, está sin propósito, se siente vacío, se siente hueco, no tiene motivo por el cual vivir. Simplemente creen ellos para satisfacer los deseos de la carne, lo cual es bien vano, porque son deseos vanos y pasajeros, que cuando la persona los satisface, luego se encuentra en una paradoja y dice, ¿y ahora qué hago? ¿Es satisfecho este deseo y ahora qué? ¿Qué hago ahora? ¿Qué puedo hacer? ¿Sabe qué llegan a hacer? Buscar un high más alto. Y por eso muchos mueren de sobredosis. Porque dicen, esto ya no me llena, tengo que sentir una euforia más alta. Déjame buscar algo más intenso. Y tratan de llenar el vacío que solo Dios puede llenar. Pero no pueden, si no es con la presencia del Dios Todopoderoso. Aleluya. El argumento cosmológico fue algo que indirectamente el científico Sir Isaac Newton, que hizo varios descubrimientos y es bien famoso. Este personaje es tan famoso que él, sin tener las tecnologías de hoy en día, logró hacer un modelo de los planetas. Y él hizo como una bola grande representando al Sol y otras esferas que se movían alrededor. Y él indicaba que los planetas giraban alrededor del Sol. Algo que en el tiempo en que ese hombre vivió, eso es solamente, ¿verdad?, con la inteligencia que Dios da, él podía descubrir algo semejante. Gloria al Señor. Pero este hombre no era ateo, era científico que creía en el creador del universo. Y él sabía que los planetas se mueven alrededor del Sol por causa de una fuerza invisible en el universo llamado la gravedad. La misma gravedad, la fuerza de gravedad que nos mantiene plantados en la Tierra, es la fuerza de gravedad que hace girar este planeta en su eje y también hace girar el planeta alrededor del Sol. Y este científico sabía que esto no era un accidente. Y en una ocasión él dijo, la gravedad explica el movimiento de los planetas, pero no puede explicar quién es que pone a los planetas en movimiento. Aleluya. Y entonces esto es el argumento cosmológico.
todo movimiento, todo lo que se mueve, esta fuerza de gravedad y todo lo demás que hay en el universo, tiene una causa y es un causante de todo, el Dios Todopoderoso. También tenemos el argumento ontológico. Este es un argumento filosófico para la existencia de Dios que utiliza la ontología. Y cuando se habla de ontología, es un argumento que está basado totalmente en la razón. Este argumento dice, no es necesario buscar pruebas de la existencia de Dios en el mundo físico. Aún en la mente tenemos capacidad de tener comprensión acerca de la existencia de Dios. Según este argumento, el hecho de que usted tenga la capacidad de pensar, ¿quién te dio eso a ti? ¿Cómo puedes pensar? Eso le preguntó Dios, o sea, es una de las preguntas que Dios hace en el libro de Job. ¿Quién le dio la inteligencia al espíritu? Es fácil tratar de estudiar la materia, pero es aquello, lo abstracto, las cosas que no se pueden tocar, las cosas que están en nuestro espíritu, en nuestra mente. Gloria a Dios. Ese es el argumento ontológico. Y gloria a Dios, por último estaba el argumento antropológico. La conciencia y la naturaleza moral del hombre exigen un creador consciente y moral. El argumento antropológico dice, el hecho de que el ser humano tenga un barómetro que le hace medir, juzgar lo que está bien o lo que está mal, demanda de que haya un creador que puso eso ahí. Gloria a Jesús. El ateo más empedernido tiene que reconocer que no todo es permitido en la vida y que hay cosas que están bien y que están mal. El ateo más plebe, más pecador, aunque él quiera cometer el pecado que él quiera cometer, siempre en su conciencia llega a un límite. Porque llega a un punto donde dice, espérate, hasta aquí llego yo. Yo voy a hacer y deshacer hasta este punto. Porque cuando usted le pregunta, ¿de dónde viene la moral que te frena a convertirte en un asesino? Me va a decir, yo no sé, pero yo no voy a matar, no, yo no me atrevo. Yo sé que eso está mal. ¿Y cómo lo sabes? ¿Quién te lo enseñó? Yo no sé, yo sé que está mal. En la conciencia, hay una conciencia ahí que te está diciendo, eso no está bien. Hay un freno, hay algo que Dios puso en el hombre, que a pesar de que está bajo pecado, todavía ese barómetro sigue en función, no se pierde. Aunque esté cautivo, aunque esté débil, aunque esté contaminado, todavía está en vigencia esa voz. Y con este argumento, aunque el hombre no lo quiera aceptar, debe de reconocer que hay un Dios. Si quiere decir que no es el Dios de la Biblia, ese es otro debate para otro día, pero debe de reconocer de que la capacidad que tiene no es una capacidad que pueda surgir de la nada. Gloria a Jesús. Ahora, alguna vez que usted ha llevado a la persona a pensar en los argumentos que Dios le da, de filosofía que Dios le da, lo puede llevar a la palabra de Dios, porque el Espíritu le dará la sabiduría para usted entonces llevarlo al Salmo 14, versículo 11. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. El decir que no hay Dios es una necedad. Dios no lo ve como algo sencillo. Dios dice, no, eso es una necedad, falta de sabiduría. La palabra necedad tiene muchos sinónimos, pero uno de los sinónimos es estupidez. Es estúpido
estúpido decir que no hay Dios. Gloria al Señor. Bueno, suena como que es un insulto. No, no es un insulto. Es que realmente lo es. Gloria al Señor. ¿Por qué? Cuando la persona niega la existencia de Dios, está como declarando un argumento en contra de sí mismo. Porque ¿de dónde vienes tú si no es por un Dios creador que te sostiene y te da vida? Y es esa persona que no cree, está negando a aquel que le está sosteniendo actualmente y le está dando vida. Gloria al Señor. También podemos ir a Romanos capítulo 1, versículo 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es que manifiesto. Algo manifiesto es algo revelado, visto, palpable, notorio. Pues Dios se lo manifestó. Ellos exigen el palpar a Dios y Dios dice, no hay que palpar nada, ya me revelé, ya ustedes me han visto, ya me he manifestado. Más de ahí, más de lo que he revelado, no voy a revelar. Porque deben ahora andar por fe. Wow. El camino del Evangelio, el camino de la salvación demanda fe en el ser humano. Y vamos a hablar más adelante de la fe. Los Salmos, vamos a ver cómo dice la Biblia que Dios lo manifestó. El Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de ¿qué? De sus manos. Ya en el firmamento, ya en el espacio, ya las estrellas, ya los astros, los planetas, ¿verdad? Y el sol, todo esto anuncia. Es como que está predicándole al hombre, diciéndole, estamos aquí por causa de un creador que nos ha puesto aquí. Gloria a Dios. Entonces, por esto dice aquí la palabra en Romanos, que ya Dios le manifestó al ser humano, gloria a Jesús, la existencia de su persona. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no hay excusa. El día del juicio no hay excusas, porque a través de las cosas que vemos en el mundo, todo lo invisible de Dios se ha hecho visible ya a través de su creación. En otras palabras, que los argumentos que le puedan traer en contra de la creencia, en contra de la fe, son derribados totalmente por la palabra de Dios. Y gloria al Señor. El versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue que entenebrecido. Esta es la razón por la cual no creen y fácilmente, fríamente se oponen a la creencia en Dios. Para uno eso es un shock, es algo que estremece a uno, porque uno conoce a Dios en el Espíritu a través de la fe en Cristo Jesús. Hemos tenido esa experiencia. Los filósofos, los ateos, los que no creen, dicen, no es posible conocer a Dios empíricamente. Es una palabra que quiere decir personalmente, palpablemente, con nuestros sentidos. Es imposible conocerlo de esa manera. Bueno, Moisés le dijo a Dios, muéstrame tu gloria. Y Dios le dijo, no
no puedo dejarte ver mi gloria, porque no habrá hombre que me vea y viva. En otras palabras, no puede Dios revelársele a carne y sangre. La carne y sangre no resisten su gloria. Le mostró sus espaldas y casi se muere, porque Moisés tiró un grito. Dice la Biblia que tiene un grito él tiene una alabanza, pero esa alabanza surgió de que él fue estremecido por la gloria de Dios al pasar. Y Dios, oiga bien, lo dejó ver fue por una brecha en la roca, no claramente, sino una brecha. Mira, yo voy a hacer una hendidura, una brecha, y voy a pasar y tú verás mi espalda. Y cuando él vio las espaldas a través de esa brecha, él gritó al Dios de Israel, gloria a Dios. Tuvo que exaltarle con una alabanza de lo más profundo de su ser. Entonces, el filósofo dice, Dios no puede ser conocido personalmente, pero ahora en el nuevo camino en Cristo Jesús, lamentablemente el ateo y filósofo no podrá, pero tú y yo sabemos que podemos conocer a Dios personalmente. Porque algo que tenemos tú y yo al creer en Cristo es que hemos sido hechos templo del Espíritu Santo. Y la presencia de Dios se hace real en nuestro espíritu. Y aquí todo el que ha nacido de nuevo y ha tenido un encuentro con Jesús ha podido percibir y sentir el fuego del Espíritu Santo. Por lo tanto, para el que ha nacido de nuevo, sí podemos conocer a Dios empíricamente. Pero antes de llegar a esa dimensión, hay que venir en fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sí, siervo, yo le quería decir que una vez yo vi en Instagram un muchacho, un ateo que estaba hablando de eso mismo que usted dijo, que dice que es imposible, que cómo va a ser que la Biblia se contradice. Dice en una parte, esa parte que usted citó, me acordé ahora, de que no me puede ver cara a cara, pero entonces sitúa otro versículo en el Antiguo Testamento que dice que a Moisés es su amigo y él la ve cara a cara. Entonces, ¿cómo se contradice una cosa de la otra? Muy buena pregunta, gloria al Señor. Vamos de nuevo y volvamos a la petición de Moisés. Moisés ya había visto a Dios en los milagros de las plagas de Egipto. Moisés ya había visto desde el primer día del llamado, cuando lo vio en la zarza ardiendo, ¿sí o no? Vio a Dios ahí. Aunque se le llamó en ese momento el ángel de Jehová, cuando la conversación continúa, ¿qué le dice el que está hablando desde la zarza? ¿Cuál es su nombre? El yo soy el que soy te envía. Ya estaban hablando cara a cara. Cara a cara significa frente a frente. Pero él se está manifestando de una manera visible que el profeta o siervo de Dios podía resistir, que podía interactuar con Dios de una manera que pudiera vivir y a la misma vez ver la gloria de Dios limitadamente, en una manifestación de Dios. Pero cuando Moisés, que está cansado de ver el fuego y de hablar con Dios, que le dice, muéstrame tu camino, muéstrame tu gloria, él está diciendo yo quiero ver como tú eres en esencia. Yo quiero verte a ti como tú eres en tu naturaleza. No quiero ver fuego, no quiero ver columna de nube, no quiero ver esto y lo otro. No, yo gracias por eso, pero yo quiero verte a ti, en tu esencia, la deidad. Alabado Dios. Le está pidiendo algo diferente. Y ahí es donde Dios dice, hey,
así no me puedo mostrar, así no me puedo revelar. Pero sí, la relación continuó. Dios siguió hablando con el siervo y él descendía en el tabernáculo en columna de fuego o en columna de nube y le hablaba al siervo cara a cara, es decir, frente a frente. Los demás no tenían ese acceso. Esa era la diferencia. Amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios que ahora en el nuevo pacto tú y yo somos el templo y el Espíritu de Dios está en nuestro santuario y podemos venir y hablar con Él cara a cara también. ¿Verdad que sí? No hay diferencia. Hoy en día tú también puedes disfrutar de una comunión íntima con Dios. Vamos puestos de pies y demos gracias a Dios por su palabra. Gloria a Jesús. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. En esta noche no sé si tenemos visita porque no he visto al caballero antes, pero si hay alguien que está aquí por primera vez, si no es por primera vez, son de aquí ya. Gloria al Señor. Son bienvenidos. Sigan gozándose con nosotros. Gloria al Señor. Y vamos ahora. Y recuerden que nosotros hicimos un círculo de oración orando por la iglesia. Y yo quiero saber, gloria a Dios, cuánto van a estar dispuestos a unirse conmigo el próximo miércoles en oración para que el Espíritu remueva los nidos de los evangélicos y ponga la inquietud de venir a estudiar la palabra. ¿Cuántos se unen conmigo? Amén. Pues el miércoles que vienen, anote eso en su calendario. En el día usted va a estar orando y diciendo: Padre, en esta noche mueve a tu pueblo, mueve a tu iglesia a volver a la palabra. Y también ore para que el martes en el culto de oración eso ocurra. Amén. Vamos por fe a declarar que estos cultos, el de oración y el del estudio, van a ser los más concurridos en el nombre de Jesús, porque hay necesidad de que el pueblo vuelva al altar, a la palabra. Gloria al Señor. Padre, te damos gracias por esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia. En esta noche pedimos fortaleza, bendición para toda persona que ha venido en esta noche. Pongo, Señor, más hambre, más deseo de conocer de ti, oh Dios. Y llévanos con bien a nuestros hogares, en el nombre poderoso de Jesús. El pueblo de Dios dice amén y amén. Dios le bendiga a todos.